En principio tú dices que este libro, Paco Ignacio Taibo, Sabemos cómo vamos a morir, es un libro de divulgación, pero al leerlo vuelve exactamente ese miedo y ese odio terrible que uno tiene contra los nazis y pareciera ser que no necesariamente vamos a leer todo lo que hay, digamos, ¿no? Porque ahora con el levantamiento del gueto de Varsovia, me dieron ganas de, bueno, por supuesto, visitar Treblinka, que nunca lo visité, y No lo hagas, es como no un lo hagas. sueño. Mónica, no lo hagas, no Ujú, lo hagas. Es una experiencia devastadora. No, el horror no tiene límites, y si tienes información, peor todavía, ujú, ujú. peor todavía. Tú hablas Ah, que es como la expansión del grito de Munch, ¿verdad? pero multiplicada con audífonos que te zumban en la cabeza. La combinación gueto Varsovia-Treblinka, Treblinka es la fábrica de matar del gueto de Varsovia. Ujú, Lo que te horroriza es la burocracia asesina alemana, ujú, ¿no? O sea, ahora mándame, porque tengo 2 vagones, mándame 170 para matarlos mañana. ujú, Nunca usando esos términos, disponer de ellos mañana. ujú. Este, pero claro, 2 vagones, 170, si los metemos muy apretados, pueden entrar a 185, de tal manera que van a llegar muertos, a pesar de que el viaje es un viaje de 20 horas, van a llegar muertos 8 o 10. O sea, es verdaderamente infame. Las cartas que leí de la autoridad alemana que dirige el gueto al judío que lo dirige formalmente, porque por todos lados aparatos de intermediación, ¿sí? Para ejercer el poder, son aterradores. Y el cuate termina metiéndose una pastilla de cianuro, y no es mal tipo. Lo que pasa es que tiene sobre sus manos la responsabilidad de haber mandado a la muerte, pues, a 50,000, 70,000 hombres y mujeres que no tenían ni un pecado más que el de ser judíos. Escribiendo este libro, ¿crees que hubo algo más maligno que los nazis en la historia humana, Paco? Volví a encontrarme esta perversidad profunda, profunda, ¿no? No, no banal, banal a ratos, pero demoníaca en Biafra, Ujú, y en las guerras de exterminio étnico en ujú, África. ujú, 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 Volví a encontrar este mismo fenómeno uh, terrible, brutal, asqueroso. ujú. Habría que escribir sobre eso. Esta generación a la que uno trata de llegar, le falta información y contexto internacional, ¿no? Bueno, sobre todo, decía ayer, precisamente Emiliano Monge, que lo que le falta es el lenguaje, ¿no? Se le está negando fundamentalmente el tema del lenguaje con el neoliberalismo, ¿no? Ya no saben ni cómo hablar, digamos, ¿no? Ah, espero que el libro llegue a algunos miles de adolescentes inteligentes mexicanos y les Ujú, diga, también de esto venimos, de estos muchachos ujú. resistentes. ¿Qué dirías de Mordechai Alienevich, realmente un héroe? Y por otro lado, me gustó mucho esas cosas que dice que estaba siempre famélico, que estaba siempre lleno de hambre, digamos, ¿no? ¿Alguna vez habrá comido exactamente como Para él llenar, no, pretendía? nunca en su vida. Primero es un hijo de una familia muy pobre, madre pescadera, que además no tiene un puesto grande en el mercado, sino en una periferia. Luego, estudiante miserable, y luego combatiente en el gueto y sobreviviente. Las narraciones de cuando regresa al gueto, fíjate, cuando regresa y lo invitan a una comida, con lo poco que hay ahí, le parece un banquete. Imagínate cómo habrá vivido cuando recorría otros campos de exterminio y otros guetos del país, y qué habrá comido. Mm. Sí, una de las cosas que siempre me preocupa es preguntarle a los postreros, a estos que hacen postres maravillosos,
que uno además ya no puede comer, esta cosa de en qué momento empezó el tema del postre, porque el hambre sigue, yo creo que todavía, bueno, sigue muchísimo ahora, digamos, ¿no? Es decir, es como una cosa de la burguesía, digamos, ¿no? Es una buena pregunta. ¿En qué momento el desarrollo del exceso del dinero te genera un superávit que se desliza hacia eso que llamamos el postre? Sí, es cierto. Ahora, una de las cosas que me pasó leyendo el libro es que tú reconstruyes muchísimo todo el levantamiento y todo lo que ha pasado después. Y fue realmente, Paco, qué bien escribes. Realmente, porque es una cosa como que estar viviendo en ese momento, y es terrible, ¿no? Tenía que pelearme contra dos cosas. Tenía que pelearme contra la demagogia fácil que puedes hacer ante un acto de este tamaño de heroicidad. Pues 4 o 5 palabras te llenan los huecos y no, tienes que escaparte de eso y tienes que tratar de ir más en profundidad y tienes que hablar de no hay heroísmo sin miedo, ¿sí? Y por otro lado tenía que escaparme de las cifras. La numeralia es peligrosísima porque te oculta las cosas y Claro, dices 6 millones de judíos muertos. No te entra en la cabeza lo que son 6 millones. No claro. tienes manera de pensarlo. Entonces tienes que encontrar mecanismos de convertir los números en sensaciones, convertir los números en imágenes, ¿no? Para poder mantener una relación de cercanía con lo que estás contando. Por otro lado, tenía que hacer un libro muy claramente chiquito sobre el levantamiento, pero las periferias eran muy importantes tocarlas. Decir, oigan, ¿y por qué nadie nunca ha dicho que murió 1 millón de gitanos? Oigan, ¿por qué nadie ha hablado del Triángulo Rosa que causó que 50,000 homosexuales fueran detenidos en Alemania y 30,000 murieron en los campos? Oigan, ¿por qué no hablamos de los policías judíos, que son el mecanismo de transmisión de las SS dentro del gueto y los grandes negocios, etcétera? ¿Por qué no hablamos de los contrabandistas que viven poca madre en el gueto, mientras todos los días amanecen en el gueto gente tirada en el suelo muerta de hambre? ¿Sí? Oye, ¿por qué no hablamos de quién es el hijo de la gran chingada que para llevar gente a los trenes que salen hacia Treblinka, hacen la oferta de regalar una hogaza de pan y un bote de mermelada? ¿En qué mentalidad podrida un burócrata nazi decide, no, pues es que son rejegos a venir a los trenes? Como están muertos de hambre, démosle un incentivo. Estos pequeños detalles van construyendo el universo que yo quería trabajar para construir una sensación de te voy a contar una historia, lo Claro. mejor que puedo. Ahora, tú también marcas el tema del mal, diciendo, por ejemplo, que hay un montón de polacos que no quieren tener de vecino un judío, que hay un montón de polacos que no quieren tener una novia judía. En ese sentido, pareciera ser que el mal sigue estando, digamos, en nuestra sociedad, digamos. Sí, y eso era algo que me importaba dejarlo asentado al final del libro. Cuando estuve en Varsovia, las 2 veces que estuve en las ferias del libro, yo preguntaba por el gueto y todos los intelectuales de izquierda con los que uno se relaciona por naturaleza, pues te decían aquí, y te llevaban y caminaban contigo. Pero entre los jóvenes el gueto no existió. Esos vacíos que hay en la construcción urbana de Varsovia no tienen explicación, ¿sí? Y de alguna manera, en la reconformación de la Varsovia después de la caída del muro de Berlín, uh, renacen pensamientos nazis y neonazis y fascistas. Y tú dices, maldita sea, esto es una batalla continua para impedir que las fuerzas del mal vuelvan a ocupar un espacio peligroso en nuestras sociedades. En Y esas dos, luego, sí. perdón, Mónica, en estos últimos años, de repente ves en la red el resurgimiento de insultos con un tono nazi. Pinches pobres, indios de mierda, y tú dices, ay, güey, ¿de dónde están saliendo estos
ideológicamente trastocados, hijos de la gran burguesía o de la mediana burguesía, que educados en escuelas privadas, al margen de todo pensamiento crítico, empiezan a reproducir pensamiento racista, fascista, ¿sí? Yo creo que uno de los grandes odios a la 4T es la aparición, la emergencia de los pobres. De repente aparecieron, ¿sí? Sí, por otro lado también es cierto, bueno, vamos respondiéndote a eso de la 4T, me parece también que hay como cierta oposición frente a una cosa que tiene que ver con la izquierda, que me parece que es también un sinónimo de democracia, digamos, ¿no? Antes parecía como que no había ni izquierda, ni derecha, ni nada acá en México, ¿no? Sí, lo que pasa es que el resurgimiento del pensamiento reaccionario plano es los pensamientos del miedo irracional. Hay que ver en la génesis del antisionismo alemán la manipulación por el nazismo en la primera fase de su construcción y luego ya el delirio de busquemos el culpable a la vuelta de la esquina. Una vez me encontré en México el mismo fenómeno que tenía que ver con los chinos de la laguna. En el momento de iniciarse la revolución, hay un surgimiento de una corriente antichina que luego inventó cosas. Dijo, los chinos dispararon desde la Tetra, es mentira, no es cierto. Todo es calumnia y falsedad. Pero el rollo era, es que esos son el enemigo. El enemigo no eran los latifundistas que te pagaban un salario de mierda si te lo pagaban. El enemigo no eran las fuerzas de los rurales. No, el enemigo era el pequeño tendero chino que no te fiaba. ¿Sí? Y esto provocó matanzas de chinos en México. Ahora, tú dices con respecto a este libro que se te resquebraja esta cosa de ver cómo 6 millones de judíos fueron eliminados sin ninguna resistencia, digamos, esa pasividad frente a la muerte, digamos, ¿no? ¿Cómo ves ahora esa idea y después de escribir sobre el gueto de Varsovia? Bueno, me vi obligado a romper una imagen estereotípica que tenía al principio de la pasividad con la cual las comunidades judías fueron primero cercadas, amenazadas, golpeadas, encarceladas, encerradas en guetos y posteriormente asesinadas. Y encontré en algunas cosas. El gueto de Varsovia es lo primero. Lo segundo, y algún día tendré que explorarlo, son las guerrillas de judíos en Bielorrusia. Cuando empieza la matanza masiva de judíos en Bielorrusia, la existencia de guerrilleros judíos. Son casos pequeños, pero bueno, me rompieron el esquema. Y estos muchachos, los muchachos del gueto son maravillosos. Cuando de repente dicen, sabemos que vamos a morir, pero nomás ahora les vamos a decir cómo vamos a morir. Vamos a morir peleando. Y son 200, 300, quizá 400, y con 8 pistolas, una de ellas sin balas, a enfrentar a 3.000 SS nazis que tienen cañones y artillería, en medio de un gueto que se vuelve un laberinto, con túneles, con agujeros, con sistemas de distribución de agua, ¿no? Chavos cuya formación está cortada. La enorme mayoría de ellos son universitarios que no terminaron la universidad porque la guerra se los impidió, porque la ocupación nazi de Polonia se los impidió. Ahora, las 2 veces que tú estuviste en Polonia, ¿cómo viven ellos, más allá de que si los jóvenes saben o no, cómo viven ellos su historia, digamos, ¿no? ¿Son opositores a los alemanes o cómo, no sé, qué ves? En la sociedad, una de las cosas que trato de explicar en el libro es que la sociedad polaca de antes de la guerra, y por lo tanto la intervención alemana y soviética en Polonia, era una sociedad racista, y eso permitió y favoreció
que se produjeron los fenómenos de la construcción de los guetos. Mientras que en Holanda la sociedad no era antisionista, y protegió de una manera notable. En Polonia sí lo era y creó una zona de aislamiento. Por eso cada vez que un polaco se la rifa por los habitantes del gueto, te resulta admirable, ¿no? Notable. Pero tú dices al final que estaban totalmente aislados, digamos, no había polacos que los ayudaran, ni mucho menos, ¿no? Hay dos momentos en la insurrección, de dos brigadas de polacos, de guerrilleros polacos, que tratan de romper el cerco para abrir una salida, y que les va la vida al intentarlo. Ahora, el cuerpo de Mordechai Anielewicz jamás se encontró. Pareciera ser que el mundo es su tumba, digamos, ¿no? Yo fui a la tumba, la falsa tumba, ¿no? Ahí no están los restos. Los restos desaparecieron después de la toma del cuartel general en la calle Milá. Y toqué la tumba y miré hacia donde debía estar la calle Milá. Pero la tumba era en cierta manera fría, no me calentaba. Me calentaban mucho más las 400 fotos con las que trabajé. ¿Qué impresión, porque ya has presentado 3 o 4 veces este libro, qué impresión encuentras entre los lectores, ¿no? Es algo totalmente ajeno a tus temas, a tus... ¿por qué escribiste este libro? ¿Cómo fue el nacimiento? Mira, está muy verde, tiene días de estar llegando a la calle, todavía no he recibido eco. Los poquitos ecos que he recibido son muy interesantes. Son, caray, esto no lo sabía, esta historia no la conocía. Caray, qué emocionante es. Y ayer me conmovió mucho una joven periodista de un periódico chilango que me dijo, muchas gracias. Y no hacía la entrevista, decía, muchas gracias. ¿Gracias por qué, hija? Pues porque, híjole, qué historia, qué historia. Gracias. Y yo decía, oye, te agradezco, te agradecimiento, y sobre todo te agradezco mucho que te haya conmovido tanto como a mí esta historia. Pero fuera de esas pequeñas primeras reacciones, todavía no. Una pre-reacción peligrosa, que era la pregunta de Paco, ¿por qué te metes a hablar del gueto de Varsovia si te va tan bien con temas de historia mexicana? Y la respuesta es, por eso. Claro. Que no hay tema que puedas... Si te abarra, tienes que contarlo y tienes que decirle a los lectores, perdón, yo sé que esperaban una novela de Velasco Arán o un libro de historia mexicana, pero esto es lo que me salió del alma. ¿Bailan conmigo o no bailan? Y en su derecho están. Claro. No, bueno, a mí me encantó y no creo que sea ajeno a tus temas, digamos, a pesar de que no siempre escribes sobre estos temas, pero me da la sensación de que pareciera ser que también es algo como una misión cumplida, puede ser como algo que tú, no sé, lo viste así y lo tuviste que hacer sí o sí, digamos, ¿no? Exactamente. Hay libros que tú los persigues. Ahí tengo que contar esta historia, tengo que contarla, no puedo morirme sin antes contarla. Pero hay libros que te persiguen a ti y que te dicen, cuéntame, cuéntame. Y este libro, acumulada la investigación a lo largo de 8 años, estaba diciendo, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo cuentas? Y la crisis del COVID creó un clima muy particular, el encierro en casa, las horas nocturnas, dedicando todas las mañanas y buena parte de la tarde y parte de la noche a la red que hemos construido en Fondo Ducal. De repente había unos momentos de silencio largos, un par de horas, y dije, aquí está esta historia, hay que contarla. Ahora, ¿cómo hiciste con tanta información, digamos? Porque hay veces que uno tiene demasiada información, digamos, pero tiene que escribir algo, ¿no? Mira, el problema era
ser muy cuidadosos seleccionando materiales que no me sacaran de la historia central. Que cuando te los usabas o los incorporabas, no te sacaban de la historia central, sino la complementaban. Entonces, tuve que dejar de hablar de los otros 80 guetos en la zona polaca, tuve que dejar de hablar de la manera como se construye la solución final, tuve que dejar de hablar de 1000 cosas. Tuve que dejar de hablar, por ejemplo, mientras está sucediendo la historia del gueto, apenas, si hay 2 pinceladas diciendo qué está pasando en el resto de la guerra mundial. ¿Sí? Tuve que dejar de hablar del papel de la BBC londinense como gran centro de información en la Europa ocupada. Tuve que dejar de entrar en el debate sobre los soviéticos stalinistas y en la heroicidad de una parte del Partido Comunista Polaco que se la juega con el gueto. Pero una parte, el resto está en la lógica burocrática stalinista de la geopolítica. Tuve que dejar fuera 1000 cosas para seleccionar pedacería aquí y acá que complementan y arman la historia. A veces era un detalle, a veces era una frase, a veces era un retrato, a veces era una foto que me obligaba a describirla. Y entonces fue un trabajo de selección muy riguroso de material para evitar la acumulación, porque al final tenía las notas para escribir el libro fueron siempre muchísimo más grandes que el libro. Si el libro tiene 105 páginas, las notas son 200 páginas. Ahora, bueno, la última pregunta es que tú hablas mucho de Mordejai Anilevich y ahora has vuelto a poner el levantamiento del gueto de Varsovia entre los mexicanos. Tienes muchísimos lectores. ¿Qué dirías ahora con respecto a este libro, si pudiera renacer perfectamente este furor por Mordejai, este furor por la historia en sí, digamos, ¿no? Yo apuesto a que entre las cosas positivas que van a estar creciendo en México en los últimos años es una revisión de la historia que va a alcanzar a los jóvenes. Historia nacional, referencias, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y historia internacional que nos da contextos y curiosidades. Yo apuesto a eso. Creo fervientemente que esto se va a producir. A mí me gustaría una estatua o algo que lo reconstituyera en México. No sé por qué se me ocurre eso, después de leer tu libro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Una esquina en un parque para los muchachos del gueto de Varsovia. Así como en la Ciudad de México hay un parque que se llama Lídice, desconmemorando el asesinato de la población de Lídice por los nazis. ¿Por qué no? Un abrazo, Paco. Muchas gracias. Al revés, un placer. Gracias a ti.